Métodos antiguos y modernos de interpretar las Escrituras. En un estudio efectuado sobre diversas épocas de la historia se ha descubierto que a veces algunas personas que se esforzaron por vivir según los principios bíblicos entendieron mal. Por ejemplo, a fines de 1800, durante los días de la colonización de América del Norte, las buenas intenciones de guardar el día de reposo como día santo desembocaron en un ritual que carecía de base en las Escrituras. Los piadosos se fueron a un extremo con la premisa del descanso. Algunos colonizadores desaprobaron con estoicismo toda actividad efectuada los domingos, con la excepción de asistir a la iglesia, comer con sencillez y sentarse indolentemente en los salones sin hacer nada. Una interpretación bíblica se había convertido en una tradición que se había apartado bastante del mandamiento basado en la Biblia, el cual permitía emplear los domingos para rendir culto a Dios con alegría, dedicarse a Él y renovar las energías de la mente, el cuerpo y el espíritu por medio de actividades relajantes. Cierto granjero estaba forrajeando un domingo porque vio una seria amenaza de lluvia en el cielo. Más tarde ese mismo día lo visitó su pastor en el campo y lo reprendió por el pecado de faltar al culto de la mañana, a lo que el granjero contestó: «Pastor, ¿no es mejor que esté forrajeando aquí en mi campo y pensando en Dios que estar en una banca de la iglesia pensando en que debería estar forrajeando?» Es mejor que aprendamos y apliquemos los métodos correctos de interpretar la Biblia que limitarnos a seguir las tradiciones de nuestros antepasados. Nuestra meta debe ser equilibrar nuestras lecturas devocionales con las exegéticas y alinear nuestras convicciones y hechos con la Biblia tan estrechamente como sea posible. Lección 2.1. Los intérpretes judíos, los apóstoles y los padres de la iglesia. Objetivos 2.1. 1. Hacer un contraste entre la manera como interpretaba las Escrituras la escuela de Alejandría y la manera como lo hacía la de Antioquía. 2.1.2. Explicar 4 maneras en que los apóstoles interpretaron las Escrituras. Lección 2.2. Desde la Edad Media hasta la Reforma. Objetivo 2.2. 1. Hacer un resumen de los 3 métodos de interpretar las Escrituras que se usaron durante la Edad Media. Lección 2.2.3. Desde la Reforma hasta el presente. Objetivos 2.3. 1. Hacer un resumen de la manera en que Lutero y Calvino ayudaron a los creyentes a interpretar las Escrituras. 2.3.2. Explicar cómo el racionalismo y el pietismo influyeron en la interpretación de las Escrituras. 2.3.3. Hacer un contraste entre las creencias de los liberales y las de los conservadores y dar ejemplos de cada una. Los intérpretes judíos, los apóstoles y los padres de la iglesia. Los intérpretes judíos. La interpretación de las Escrituras tiene una larga historia. Los primeros intérpretes que la Biblia menciona fueron los levitas que ayudaron a Esdras. Esta mención se hace después que Esdras regresó de Babilonia a Jerusalén con el segundo grupo de cautivos. El pueblo ya no hablaba hebreo, el idioma en que había sido escrito el libro de la ley. Debido a los 70 años de cautividad, hablaban arameo, el idioma de Babilonia. Por tanto, cuando Esdras leyó las Escrituras al pueblo, los levitas tuvieron que interpretar. Es probable que ellos interpretaran y explicaran las Escrituras. Por eso se dice que este es el comienzo del Targum, una traducción e interpretación del Antiguo Testamento hecha por rabinos judíos. Cerca del año 300 a.C., la nación judía cayó bajo la influencia cultural y religiosa de los griegos. La palabra griega para referirse a un natural de Grecia es hellene. De ahí que a las ideas griegas se las llama ideas helenísticas. En el año 168 a.C., esta influencia helenística experimentó un cambio bajo Antíoco Udbe, gobernante greco-sirio que procuró destruir la religión judía. La persecución que él inició obligó a los judíos a aclarar y proteger sus creencias. Asimismo, los hizo renovar el estudio de las Escrituras y crear nuevos métodos hermenéuticos. La persecución llevó a 3 métodos diferentes de estudiar las Escrituras. Cada uno se centró en una zona geográfica. Estos métodos de interpretación nos proporcionan un trasfondo de las maneras como los escritores del Nuevo Testamento interpretaban el Antiguo Testamento. El judaísmo rabínico es una rama del judaísmo que dirigían los rabíes y cuyo centro estaba en Jerusalén y Judea. Este pone énfasis en la obediencia a las Escrituras, especialmente la Torá, los 5 libros de Moisés. Los rabíes enseñaron al pueblo judío a aferrarse a su fe cuando se enfrentaron a la gran presión de las culturas griega y romana.
Sus enseñanzas se recopilaron en varias formas: las escrituras, la halajá, y la agadá, la mishnah, los talmudes. Los primeros rabinos judíos impartieron dos clases de enseñanza, la halajá y la agadá. La palabra halajá significa de naturaleza legal. La halajá contenía las leyes religiosas para cada parte de la vida, entre ellas los rituales, la vida familiar, la vida personal y las relaciones con el gobierno, y con los que no eran judíos. Las reglas de la halajá se basaban en las leyes del Antiguo Testamento. La agadá usaba las historias y proverbios del Antiguo Testamento para explicar las escrituras y edificar a los lectores. Por ejemplo, los judíos contaban la historia de la Pascua cuando celebraban esta fiesta. En la Agadá, los judíos tenían un método de interpretación de gran efecto. La Mishnah contiene las enseñanzas de los principales rabinos como Hillel y Shammai. Estos dos rabinos fueron contemporáneos, pero a menudo discrepaban en cuanto a la interpretación de las escrituras. Hillel era moderado, en tanto que Shammai era estricto. Hillel preparó una lista de 7 reglas para interpretar las escrituras. En el siglo II, estas reglas sirvieron de base para otras reglas. Otros rabinos añadieron más reglas, muchas de las cuales todavía las usan los intérpretes modernos. Bernard Ram, un profesor de hermenéutica de la actualidad, enumera 6 de las reglas de los rabinos judíos. Observe atentamente estas 6 reglas que los judíos usaban para interpretar las escrituras. 1. Una palabra debe entenderse de la manera como se usa en la oración de que forma parte, y una oración debe entenderse dentro de su contexto. 2. Hay que comparar las escrituras que tratan sobre temas similares. De ser necesario, un tercer pasaje de la escritura podría explicar el conflicto que hubiera entre otros dos. 3. Se prefiere un pasaje claro a uno difícil cuando ambos tratan sobre el mismo asunto. 4. Preste mucha atención a la ortografía, la gramática y las figuras retóricas. 5. Se puede determinar aplicar las escrituras a problemas de la vida que éstas no hayan mencionado. 6. El Dios de Israel había hablado en las lenguas de los hombres y se había revelado a ellos. Los talmudes son otra forma de enseñanzas judías. Un talmud era un comentario sobre un comentario anterior, la Mishnah. Había un Talmud en Palestina y otro en Babilonia. El Midrash era otra forma de comentario judío sobre las escrituras. La palabra Midrash significa escudriñar. Estas enseñanzas consistían en un intento por descubrir los significados más profundos de las escrituras. Los rabinos creían que estos significados estaban ocultos en las palabras de la Biblia. Este método pasaba por alto el contexto de las escrituras y ponía énfasis en los detalles de los pasajes. Los rabinos empleaban este método cuando trataban de aplicar las escrituras a los problemas que se presentaban en aquel entonces. Se volvieron expertos en extender la ley oral y escrita para abarcar todos los casos posibles que les llevara a la gente. La escuela de Alejandría ser un contraste entre la manera como interpretaba las escrituras la escuela Alejandría y la manera como lo hacía la de Antioquía. Esta escuela griega de interpretación estaba en Egipto, donde había una fuerte influencia griega. Allí el griego reemplazó al hebreo como lengua de los judíos. Algunos de los eruditos judíos tradujeron las escrituras hebreas al griego para que los judíos griegos pudieran leerlas. A esta versión griega del Antiguo Testamento se la llama Septuaginta o versión de los 70 porque participaron 70 eruditos en la obra. En aquel tiempo, Egipto experimentaba los efectos de las enseñanzas de Platón, un filósofo griego que vivió del 427 al 347 a.C. Este enseñaba que los objetos de la tierra eran copias de las cosas eternas y que las ideas eran más reales que las cosas materiales o espirituales. Bajo la influencia de la tradición platónica, la escuela de Alejandría usó el método alegórico para interpretar las escrituras. Filón fue el principal maestro judío que desarrolló este método alegórico. Su objetivo era reconciliar la filosofía griega con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Más adelante en este mismo capítulo estudiaremos el método alegórico, pero por ahora tenga presente que este método de interpretar las escrituras añade erróneamente a la palabra de Dios, les da los detalles significados en los cuales ni Dios ni los escritores bíblicos pensaron jamás. A Agustín, por ejemplo, le gustaba usar el método alegórico. Cuando enseñaba sobre la parábola del buen samaritano, decía que el asno del samaritano representaba la carne de Jesús.
Esta clase de interpretación no logra desentrañar el significado de las escrituras y hace que la gente se desvíe. ¿Por qué usó Filón el método alegórico para interpretar las escrituras? En realidad, procuraba tender un puente entre el judaísmo y el mundo griego. ¿Por qué? Porque en Alejandría los incrédulos atacaban la Biblia. En efecto, decían que las escrituras eran inmorales y falsas. Por ejemplo, a los incrédulos no les gustaba la historia sobre la embriaguez de Noé, el relato de las esposas y concubinas de Jacob, las artimañas de Tamar para seducir a Judá y las enseñanzas sobre los animales limpios e inmundos. Por eso Filón comenzó a enseñar que estas historias tenían significados ocultos. Bien podemos entender que Filón procurara llevar a la verdad a la gente que estaba fuera del judaísmo, pero al usar el método alegórico para interpretar las escrituras y buscar significados ocultos en versículos fáciles de entender, apartó a la gente de la verdad por más de 1000 años. A veces es bueno tender un puente entre la iglesia y el mundo. Esto es bueno si la gente del mundo se arrepiente, cruza el puente y entra en la iglesia, pero existe el peligro de que la gente de la iglesia cruce el puente y se pierda en el mundo. En resumen, el método alegórico trajo mucho daño a la iglesia. Debido a este método carnal de interpretar las escrituras, gran parte del verdadero significado de la palabra de Dios se perdió durante muchos siglos. Cuando la gente usa el método alegórico, sustituye los pensamientos de Dios por las ocurrencias de los hombres. En los apóstoles interpretaron de 4 maneras los escritos del Antiguo Testamento. 1. Cumplimiento de las profecías mesiánicas. 2. Tipología. 3. El método literal. 4. Principios y aplicaciones. Cumplimiento de las profecías mesiánicas. Cuando los apóstoles escribieron, citaron el Antiguo Testamento para apoyar sus enseñanzas, especialmente las enseñanzas que se referían a Cristo. Bajo el Nuevo Pacto, consideraron el Antiguo Testamento de manera diferente. Entendieron que Jesús era el Mesías que había cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Así pues, el saber quién era Jesús los guió para interpretar el Antiguo Testamento. Jesús mismo enseñó a los apóstoles que el Antiguo Testamento había profetizado de él. En la sinagoga de Galilea citó Isaías 61, 1, 2, que comienza con las palabras: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Así pues, él enseñó a sus discípulos a interpretar el Antiguo Testamento a la luz de su venida a la tierra. Otro ejemplo de esto lo hallamos en Lucas 7 y 21, 23. En este pasaje se registran las dudas de Juan el Bautista. En la cárcel, Juan no estaba seguro de que Jesús fuera el Mesías, pero Jesús le recordó que él, el Mesías, estaba sanando a los ciegos, a los cojos y a los sordos, por lo cual Isaías 35, 5, 6 se cumplía en Jesús. Vemos, pues, que Jesús les enseñó a sus discípulos a interpretar cristológicamente, esto es, en relación con Cristo, el Antiguo Testamento. Ellos entendieron que Jesús había cumplido muchas profecías del Antiguo Testamento que se referían al Mesías. Tipología. Los apóstoles consideraron muchos acontecimientos o casos, ideas, objetos y personas del Antiguo Testamento como tipos, o sea, modelos o símbolos de algo que sucedería en el futuro. Estos tipos demostraron que en el Nuevo Testamento se cumplió lo que se había señalado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jeremías escribió sobre la lamentación que habría cuando Babilonia conquistara a Israel 6 siglos antes de Cristo. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Raquel era la madre ideal de Israel después de haber dado a luz a José y a Benjamín. El Espíritu guió a Mateo a ver la pérdida de estos hijos como un tipo. Porque así como Israel lloró la pérdida de sus hijos a causa de Babilonia, así también lloró la pérdida de sus hijos a causa de Herodes. La historia se repetía en relación con Jesús, el Mesías. El método literal. En este caso, los apóstoles interpretaban un versículo según su sentido normal y claro. Jesús enseñó a sus discípulos a interpretar las Escrituras en esta forma directa. Por ejemplo, cuando les dijo a los que comerciaban en el templo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Siguiendo el ejemplo de Jesús, los apóstoles a menudo citaron las Escrituras, interpretándolas literalmente. El apóstol Pedro usa el sentido literal de Isaías 40, 6, 8, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pablo empleó el sentido literal de las Escrituras cuando usó el Salmo 32. 1:2. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Principios y aplicaciones. Jesús les enseñó a sus discípulos a resumir la verdad de una historia o de un caso formulando un principio. Por ejemplo, en Marcos 2 y 28, los fariseos acusaron a los discípulos de recoger espigas el día de reposo. A pesar de esto, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Entonces Jesús formuló el principio que se basa en estos hechos. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. De igual modo, el Espíritu guió a los apóstoles a formular principios basados en las Escrituras. Por ejemplo, Pablo se refirió a Deuteronomio 25:4, donde dice: «No pondrás bozal al buey cuando trillare». En 1 Corintios 9:11 y 1 Timoteo 5:18, el principio que Pablo infirió de esto es que los ministros que trabajan deben cosechar el fruto de su trabajo. En este capítulo lo guiaremos para que reconozca y valore los principios bíblicos y también para que aprenda a formularlos. A veces sucede que en el método literal ya aparece un principio en un versículo, tal como en Génesis 15:6. Pero en este último método, el intérprete debe analizar el versículo, la historia o el caso y luego formular el principio que se basa en ellos. Los padres de la Iglesia, este período abarca desde la muerte del apóstol Juan hasta el tiempo del Papa Gregorio el Grande. Durante este tiempo se fijó el canon del Nuevo Testamento, el cual ha sido el fundamento de las doctrinas de la Iglesia. Todo este periodo se caracterizó por los debates sobre la Trinidad y la persona de Cristo. En él se originaron dos de las grandes corrientes del cristianismo. 1. Cristianismo ortodoxo griego, muy influenciado por las enseñanzas revisadas de Platón y por el misticismo. 2. Cristianismo latino occidental, moldeado en su mayor parte por el pensamiento jurídico romano. Al principio de este periodo, los intérpretes estudiaban el sentido literal de las Escrituras, pero la alegorización influyó cada vez más hasta que se convirtió en el método principal de interpretación por al menos 1000 años. Finalmente, este método fue rechazado en la Reforma cuando la Iglesia retornó a las doctrinas bíblicas fundamentales. Los padres apostólicos, los líderes de la Iglesia que sucedieron a los apóstoles, Clemente de Roma, el más conocido de los primeros padres de la Iglesia, decía que en el Antiguo Testamento figuraban tipos que ni Jesús ni los apóstoles habían mencionado. Por ejemplo, enseñaba que en la historia de Rahab, el cordón de grana que colgaba de la ventana mostraba que la sangre de Cristo redimiría a todos. Ignacio, obispo de Antioquía, consideraba a Cristo como el centro de las Escrituras. En sus escritos advirtió de un tiempo futuro en que los creyentes serían mártires. También advirtió contra la herejía y puso énfasis en la fidelidad a Cristo. A menudo se refería al Antiguo y al Nuevo Testamento. Evitaba alegorizar e interpretaba la Biblia en forma literal. Alejandría, comparada con Antioquía durante estos 250 años, hubo dos centros de interpretación, Alejandría y Antioquía. Estos compartieron las mismas creencias, pero discreparon en sus métodos de interpretar la Biblia. La escuela de Alejandría en Egipto, Clemente de Alejandría, tenía gran influencia en el método de interpretación que se usaba allí. En forma semejante a Filón, procuró tender un puente entre la Iglesia y el mundo. Recordemos que Platón y Filón enseñaban que los objetos terrenales eran tipos de las cosas espirituales. Clemente enseñaba que las mejores ideas de Platón habían sido también ideas de Moisés. Trataba de mostrar al mundo griego que el cristianismo complementaba la filosofía griega y el Antiguo Testamento. Asimismo, enseñaba que las Escrituras tenían dos significados, uno literal y otro espiritual. Orígenes fue otro erudito de Alejandría. Conocía bien la lengua hebrea. Enseñaba que a menudo el texto de las Escrituras ocultaba verdades eternas. Por eso usaba el método alegórico para interpretar la Biblia. Buscaba las llaves ocultas de la vida cristiana. Enseñaba que cada texto tenía 3 niveles de significado, el del cuerpo, el del alma y el del espíritu. Atanasio era también de la escuela de Alejandría y un elemento importante en el concilio de Nicea. Allí defendió la deidad de Cristo y se opuso a la enseñanza de Arrio.
Atanasio no interpretaba literalmente las escrituras, sino que usaba alegorías para aplicar la Biblia. El método alegórico llevado al extremo, que consistía en buscar un significado oculto en casi cada versículo, provocó una reacción, y algunos líderes de la iglesia comenzaron una nueva escuela en Antioquía, Siria, por los años 350-400. La escuela de Antioquía de Siria, esta escuela rechazaba la alegorización como método de interpretar las escrituras y enseñaba el método gramático histórico, esto es, que cada pasaje bíblico tiene un solo significado que se basa en la semántica de sus propias palabras y en la gramática. Este es el método que enseñamos en este curso. El método gramático histórico nos enseña a prestar atención a la historia y a la gramática. Por ejemplo, si queremos interpretar un versículo en las epístolas dirigidas a los Corintios, debemos prestar atención a la historia de esta congregación. Debemos saber quiénes eran y qué problemas Pablo procuró resolver al escribir la carta. De igual modo, para interpretar un versículo en estas epístolas, como 1 Corintios 13:1, debemos prestar atención a la gramática, la manera como se usan las palabras en el texto y la manera como el texto se relaciona con el contexto. Nos ayuda a discernir que 1 Corintios 13 trata sobre el amor en relación con el uso de los dones espirituales. De lo contrario, si no prestamos atención a la historia de los corintios y a las palabras como se usan en cada versículo, no podremos interpretar bien dicho versículo. Eusebio de Cesarea fue uno de los principales maestros desde Antioquía. Vivió del 263 al 340 DC y fue un pionero de los estudios de los evangelios. Por ejemplo, los dividió en pasajes comunes a los 4. Tenía mucho más interés en los detalles históricos de las escrituras que los maestros de Alejandría. Teodoro de Mopsuestia fue el maestro más conocido de Antioquía. Él estaba de acuerdo en que había algunos tipos en el Antiguo Testamento, pero no tantos como afirmaba la escuela de Alejandría. No aceptaba, por ejemplo, el concepto tradicional de que el Cantar de los Cantares de Salomón era un tipo del amor de Cristo para con la iglesia. Más bien, él enseñaba que este libro trataba sobre la celebración de uno de los matrimonios de Salomón. Juan Crisóstomo era otro maestro de Antioquía. Todavía existen algunos de sus sermones, los cuales muestran que la escuela de Antioquía buscaba un solo significado en un texto. Luego, los predicadores como Crisóstomo aplicaban el texto a la vida de sus oyentes. La escuela de Alejandría enseñaba que era bueno interpretar alegóricamente la Biblia, pero la escuela de Antioquía buscaba el significado único que tenía un texto. Este pensamiento tuvo una gran influencia en Agustín, que creía que debemos razonar partiendo del sentido literal de las escrituras, pero la alegorización era su método principal. Por ejemplo, en el Salmo 3:5 el salmista escribe que se acostó, durmió y despertó. Agustín enseñaba que esto se refería a la muerte y resurrección de Cristo. Lamentablemente, la alegorización prevaleció como método de interpretar las escrituras y continuó por 1000 años. Dado que la alegorización fue tan popular como método de interpretar las escrituras, es bueno que hagamos un resumen de esta. En sentido positivo, la alegorización enseñaba que la Biblia es un libro espiritual y no solo un libro histórico. Más bien, la palabra de Dios es viva y se aplica a la vida de todo cristiano. Pero en el aspecto negativo, la alegorización apartó el texto bíblico de su historia y fomentó interpretaciones basadas en la imaginación de cada persona. Esto abrió la puerta a errores, como el de decir que María nació de una virgen y que el Papa tenía la misma autoridad que las Escrituras. Para evitar las herejías, es vital que los pastores prediquen la palabra y no sus propias imaginaciones. Desde la Edad Media hasta la Reforma, el método de defensa de la tradición durante la Edad Media, la norma que servía de guía para la interpretación de las Escrituras, era la tradición. Los eruditos interpretaban la Biblia tal como lo hacían los líderes de su iglesia, apoyaban las opiniones que los padres de la iglesia habían transmitido a lo largo de los siglos y tenían cuidado de enseñar solo lo que habían recibido. Había colecciones de enseñanzas que se basaban en el método alegórico. Estas se enseñaban de lugar en lugar. El método alegórico dio a luz muchos significados para una misma palabra. Por ejemplo, la palabra mar podía referirse a un océano, al corazón del hombre o al bautismo. No se usaba el contexto del pasaje para hallar el significado de una palabra.
Por lo mismo, este método llevó a muchos a apartarse de la verdad de la palabra de Dios. Los padres de la Iglesia habían escrito comentarios sobre el texto bíblico. Estos comentarios estaban en los márgenes o entre las líneas del texto y se llamaban glosas. Con el tiempo, estas glosas se convirtieron en un comentario bíblico de la Edad Media. Este comentario se llamó glosa ordinaria. Muchos maestros honraban la tradición y enseñaban los comentarios de aquellos que habían enseñado antes que ellos. El método alegórico, muchos creían que todo pasaje de la Biblia tenía 4 significados. En la Edad Media había un poema que describía los 4 sentidos de cada versículo. 1. La letra nos muestra lo que hicieron Dios y nuestros padres. 2. La alegoría nos muestra dónde está escondida nuestra fe. 3. El significado moral nos da las reglas de la vida diaria. 4. La analogía nos muestra dónde terminamos nuestra lucha. Gerald Bray ilustra 4 significados de la ciudad de Jerusalén. 1. Literal, una ciudad de Palestina, la capital de Israel. 2. Alegórico, la iglesia terrenal. 3. Moral, el alma del creyente. 4. Místico, la ciudad celestial, la iglesia victoriosa. Máximo, el confesor, era teólogo del Imperio Bizantino en Constantinopla. Escribió un libro que contenía 65 respuestas a preguntas difíciles sobre la Biblia. Para hallar las respuestas correctas, usaba el método alegórico. Su método se convirtió en la norma para la Iglesia Oriental. Ambrosio Autpert escribió un comentario sobre el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 12, dijo que la mujer vestida del sol era María y no Israel. La Iglesia Católica usó esta interpretación para exaltar a María. Beda fue un historiador inglés. Escribió varios comentarios, especialmente su famosa Historia Eclesiástica. Hizo poco uso de las alegorías y prestó atención a los detalles históricos y literales. Sus comentarios estuvieron entre los más populares de la Edad Media. El método escolástico Tomás de Aquino fue un famoso teólogo de este periodo. Escribió la Suma Teológica, que resumió los 3 últimos siglos de estudios bíblicos y teológicos. Su obra se convirtió en el compendio de lo que creía la Iglesia Católica Romana de aquel entonces. Se basaba en una interpretación literal de las Escrituras, porque él creía que la Biblia contenía todo lo que necesitamos en cuanto a la fe. Aquino fue quien provocó un cambio en el método de interpretar la Biblia, librándola de su largo pasado de interpretación alegórica. En su enfoque, el uso de la razón era fundamental. Sin embargo, usaba las alegorías para explicar el lenguaje figurado y aceptaba varios significados para pasajes como yo soy la puerta. El método de Tomás de Aquino siguió el movimiento del escolasticismo que se basaba en la razón. Este movimiento pasó de las escuelas monásticas a las universidades de Europa. Tenía que ver principalmente con la relación entre la fe cristiana y la razón. El método literal para interpretar las escrituras al final de la época medieval ya no se ponía tanto énfasis en el método alegórico. Muchos volvieron a interpretar literalmente el de las escrituras, buscando el significado claro de un pasaje. John Wycliffe es ejemplo de alguien que usó el método literal. Fue precursor del período de la Reforma. Creía que el significado de la Biblia era claro y no oculto. Él es famoso por su libro titulado On the Truth of Scripture, el cual se publicó en 1378. Para Wycliffe, el conocimiento humano no tenía comparación con las Escrituras. Decía que el propósito de la lógica era defender la Biblia. En la Edad Media nunca se puso en duda la autoridad de las Escrituras. La Iglesia creía en la inspiración verbal, es decir, que toda palabra de la Biblia era inspirada, pero esto no impedía la interpretación alegórica. Desde la Reforma hasta el presente, el periodo de la Reforma, este periodo provocó una reforma, cambio o revolución en la interpretación de la Biblia. Hay muchos factores que condujeron a la Reforma, pero nosotros nos limitaremos a estudiar sobre 3 personas importantes: Erasmo, Martín Lutero y Juan Calvino. Erasmo de Rotterdam, conocido como cristiano humanista, preparó el camino para la Reforma. En 1516 organizó una traducción griega del Nuevo Testamento. Erasmo estudió la Biblia en forma sistemática. Parecía que iba a ser parte de la Reforma, pero nunca se unió a ella. Además de su traducción griega del Nuevo Testamento, Erasmo publicó otras 2 obras famosas, como fueron sus Annotations y las parafrases sobre los Evangelios.
En estas obras se estudiaba el marco bíblico de los textos y se prestaba atención a la historia y a la gramática. Luego, ellas aplicaban el texto a la doctrina y a la vida diaria. Es digno de atención que Erasmo cumplió las dos metas de la hermenéutica. 1. Hallar el significado de un texto para los receptores originales. 2. Aplicar el texto a nosotros hoy día. En el siglo XVI muchos dijeron que Erasmo había puesto el huevo de la Reforma y que Lutero la sacó del cascarón. Martín Lutero de Alemania fue el líder principal de la Reforma y puso énfasis en la salvación por la fe en Jesús en lugar de por las obras. Hacer un resumen de la manera en que Lutero y Calvino ayudaron a los creyentes a interpretar las Escrituras. Lutero rechazó la idea de que cada versículo pudiera tener 4 significados. En cambio, puso énfasis en que cada versículo tenía un solo significado, pero muchas aplicaciones. También declaró que todo creyente tiene derecho a interpretar la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo. Para ayudar a los creyentes, él preparó una traducción de la Biblia al alemán. Lutero es muy conocido por poner énfasis en sola escritura, queriendo decir con esto las escrituras solamente. Rechazó la tradición de que la enseñanza de los líderes de la Iglesia tenía la misma autoridad que la Biblia. Más bien, enseñó que la Biblia es nuestra única autoridad para la fe y la práctica. También enseñó el principio de que la Biblia misma y no los padres de la Iglesia es su propio y mejor intérprete. Lutero leía y entendía la Biblia desde una perspectiva centrada en Cristo, rechazaba el método alegórico, pero usaba los tipos del Antiguo Testamento que se habían cumplido en el Nuevo Testamento. Existen varias obras de Lutero que han sido traducidas al español. Muchas de ellas son comentarios exegéticos o interpretativos de libros de la Biblia. Otras obras escritas por él consisten en sermones. Lutero mantuvo un equilibrio entre el sentido literal y espiritual del texto. Sostuvo que los creyentes necesitan al Espíritu Santo para iluminar o revelar el sentido espiritual de un pasaje. Juan Calvino es famoso por sus comentarios sobre la Biblia durante el período de la Reforma. Él también guió a los creyentes para que la interpretaran bien. La mayor parte de su obra está en forma de comentarios. Él escribió comentarios sobre todos los libros del Nuevo Testamento excepto uno y sobre 31 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Calvino rechazó el método alegórico, enseñó que los creyentes deben interpretar los versículos dentro de sus contextos histórico y literario. Calvino creía que la Biblia es nuestra única autoridad escrita y que debemos aceptarla por fe. También creía que el Espíritu Santo daría a los creyentes un testimonio interno sobre el significado correcto de un pasaje. En resumen, los líderes de la Reforma, tales como Lutero y Calvino, rechazaron el método alegórico de interpretar la Biblia. No buscaban significados ocultos en las Escrituras como los alegoristas. Más bien, buscaban el significado claro, sencillo y literal de las Escrituras. Tampoco confiaban en la tradición de la Iglesia ni en las enseñanzas de los padres de la Iglesia. Más bien confiaban en la Biblia misma. Hoy, muchos investigadores de la Biblia todavía estudian sus comentarios. Lutero y Calvino nos recuerdan que parte de la tradición es buena, pero debemos rechazar la tradición que está en pugna con las Escrituras o nos aparta de la clara verdad de la palabra de Dios. La Iglesia Católica Romana rechazó la Reforma. Los líderes católicos se reunieron en el Concilio de Trento, donde confirmaron la Vulgata, la versión latina de las Escrituras. No obstante que ésta contenía muchos errores de traducción, los católicos prohibieron interpretar las Escrituras en forma diferente de la tradición de la Iglesia. Debido a los debates que se generaron con motivo de la Reforma, surgieron dos corrientes de interpretación bíblica, la protestante y la católica. Los credos eran declaraciones escritas de lo que creía la Iglesia protestante. En parte, los credos fueron una reacción protestante a las declaraciones hechas por la Iglesia Católica Romana y a lo que había afirmado en el Concilio de Trento. Sin embargo, algunos de los credos protestantes volvieron a los primeros días de la Reforma. Por ejemplo, la Confesión de Augsburgo fue la declaración de fe de los seguidores de Lutero. Su autor fue Philip Melanchthon, amigo íntimo de Lutero. Más tarde, en 1647, el Parlamento inglés aceptó la Confesión de Fe de Westminster. Esto unificó la enseñanza de la Iglesia anglicana con la doctrina puritana. Estas confesiones de fe se fundamentaban solamente en la Biblia y no en la tradición.
El periodo posterior a la Reforma. Durante este periodo surgieron muchas corrientes teológicas. Para algunos la razón o el racionalismo era la autoridad final. Esto requería que la gente comprobara todo aquello en que creía. Su teología controlaba la manera como interpretaban la Biblia, en lugar de permitir que la Biblia moldeara sus creencias. En contraste, hubo otro movimiento llamado pietismo, el cual comenzó en Alemania. El pietismo hizo que la razón estuviera al servicio de la fe y se opuso a una religión que fuera seca y puramente intelectual. Procuraba reavivar el cristianismo como estilo de vida con el estudio de la Biblia, la oración y una vida piadosa. El racionalismo era solo una religión de la cabeza, pero el pietismo era una religión del corazón. Philipp Jakob Spener fue un pastor alemán y líder del pietismo. Trazó un plan para tener grupos de estudio bíblico y reuniones de oración. Enseñó que era necesario convertirse y tener una relación personal con Cristo. Guió a los creyentes a estudiar la Biblia cuidadosamente y a aplicarla a su corazón y a su vida. John Wesley, fundador de la Iglesia Metodista, entró también en contacto con el pietismo. Comenzó un movimiento que vino a ser conocido como metodismo en Inglaterra y en los Estados Unidos. Wesley procuraba recobrar la santidad personal con el estudio de la Biblia, la oración y el Espíritu Santo. Jonathan Edwards fue el líder más conocido del pietismo de los Estados Unidos. Dio especial importancia a la teología y a la práctica diaria de las verdades bíblicas y enfatizó que lo que creemos debe afectar la manera como vivimos. Racionalismo fue el nombre que se le dio a un movimiento intelectual que surgió durante este periodo. Esta era de la razón comenzó por 1648, duró desde el fin de la Guerra de los 30 años hasta el comienzo de la Revolución Francesa en 1789. Los racionalistas creían que la mente humana podía discernir la verdad sin la ayuda de Dios. Así pues, no estimaban necesario que Dios revelara la verdad a la mente humana ni que la iluminara. Esta forma de pensamiento provocó un grave daño en el siglo XIX porque exaltó la mente del hombre sobre la Biblia y las autoridades de la Iglesia. Este orgullo y confianza en la razón dio por resultado una pobre interpretación de la Biblia. El período moderno, el siglo XIX. Durante el siglo XIX, muchos eruditos trataron de descubrir cómo se habían escrito los libros de la Biblia. Este interés los llevó al método de interpretación histórico-crítico que negaba lo sobrenatural. Este método fue consecuencia del racionalismo. Enseñaba que la Biblia no era diferente de otros libros y negaba que el Espíritu Santo haya guiado a los autores a escribir. Trataba de explicar todas las cosas por medio de las leyes naturales. Rechazaba todos los milagros y acontecimientos sobrenaturales de la Biblia, entre ellos la deidad de Cristo y su resurrección. Enseñaba que las verdades de las Escrituras no eran permanentes. Por consiguiente, se estudiaba la Biblia por su enseñanza ética y moral y ya no se centraba en la teología. De este enfoque vino lo que se llamó crítica de las fuentes. Este método de estudio era enemigo de la Biblia como palabra de Dios inspirada e infalible. Consideraba la Biblia como cualquier otro libro. Uno de los principales líderes de la crítica de las fuentes fue el alemán Julius Wellhausen, quien se hizo famoso por sus estudios sobre el Pentateuco. Uno de los últimos eruditos alemanes propulsores de este método fue Adolf von Harnack. En ciertos círculos, compuestos por los que tenían poca fe o que simplemente no la tenían, el método histórico crítico llegó a ser popular, pero al mismo tiempo se efectuaron estudios bíblicos y se escribieron comentarios sobre la Biblia. Estos escritores trataron sobre los temas de cada libro de la Biblia y pusieron énfasis en el mensaje dirigido a los primeros lectores. Luego procuraron aplicar la verdad a los creyentes de la actualidad. Así cumplieron las dos metas de la hermenéutica. Estos líderes beneficiosos respetaron el contexto de las Escrituras, buscaron el significado literal, claro y sencillo de la palabra de Dios. Tres de estos teólogos, que eran muy conocidos y creían en la inspiración de la Biblia, fueron Charles Hodge, P. Lightfoot, Y.B.F. Westcott. La mayor parte del siglo XIX fue un tiempo de lucha. Por una parte estaban los liberales, los que tenían poca fe o que simplemente no la tenían, sobre todo de Alemania. Estos no creían que la Biblia fuera la palabra de Dios, ni tampoco que Jesús fuera el Hijo de Dios. Por otra parte estaban los conservadores, que asistían a la mayor parte de las iglesias más importantes.
Estos creían que la Biblia es la palabra de Dios y la autoridad sobre nuestra fe y nuestra vida diaria. El siglo XX fue una época de cambio para los intérpretes de la Biblia. La Primera Guerra Mundial fue un punto crucial en la interpretación de las Escrituras. Mostró que los humanos podían hacer mucho mal. En contraste, los liberales habían hecho hincapié en que la humanidad era buena. Habían creído que el progreso en el occidente había enterrado el mal. Estos tenían mucha fe en la humanidad, pero no en Dios, de modo que la guerra fue como arrojar un balde de agua sobre el pequeño fuego de los maestros liberales. Karl Barth trató de ser un puente entre los liberales y los conservadores. Para algunos devolvió la autoridad a las Escrituras como palabra de Dios. No obstante, enseñó que la palabra de Dios debía ser discernida por la crítica literaria y de las fuentes. A su sistema mixto de teología se lo ha llamado neoortodoxia. La neoortodoxia fue una reacción contra los liberales. Dio énfasis a algunas de las verdades de la Reforma y enseñó que la razón debe depender de la fe que espera la palabra de Dios. Este método procura hallar la verdad por medio de exposiciones y debate. Rudolf Bultmann fue otro liberal importante del siglo XX. Para estudiar las Escrituras, especialmente los Evangelios, usaba el método de la crítica de formas. Bultmann no creía que la Biblia fuera la palabra de Dios y tampoco creía en los milagros. Hacía hincapié en el método de desmitificación o remoción de lo que él llamó mitos de las Escrituras. Este liberal enseñaba que la gente debiera obtener lo que pudiera de la Biblia, pero no prestar atención a los detalles. Sus enseñanzas han apartado a muchos de las verdades de la palabra de Dios. El siglo XX trajo un tiempo de crecimiento para el ecumenismo, la unión de muchas denominaciones. Muchos creían que siempre que fuera posible, los protestantes debían trabajar juntos. En lugar de los antiguos credos y confesiones, había una división entre liberales y conservadores. El siglo XXI, los evangélicos conservadores son un grupo dentro de las iglesias protestantes. Creen que la Biblia es la palabra de Dios y que debemos nacer de nuevo. De igual modo, creemos en la evangelización, en dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Por eso es que algunos nos llaman los cristianos de la Gran Comisión. Creemos en la obediencia al mandato del Señor de anunciar el Evangelio a todo el mundo. Como 85% de todos los cristianos de la Gran Comisión son pentecostales o carismáticos. Por tanto, los pentecostales y carismáticos constituyen gran parte del movimiento evangélico conservador. Como evangélicos conservadores, rechazamos las enseñanzas de los liberales como Wellhausen, Harnack y Bultmann. De igual modo, rechazamos los métodos especulativos como el método histórico crítico y la crítica de las fuentes. Enseñamos los mismos métodos de interpretación bíblica de la Reforma. Con el tiempo, las iglesias liberales han decaído y muchas se han cerrado. En contraste, las iglesias evangélicas conservadoras y las pentecostales gozan de buena salud y están creciendo. Un concilio internacional sobre la inerrancia bíblica produjo como resultado 2 documentos. El primero versaba sobre la inerrancia de las Escrituras. El segundo sobre la hermenéutica. El propósito de estos 2 documentos era fijar los límites y las pautas para los evangélicos. El documento sobre la hermenéutica describía el método aceptable para estudiar las Escrituras. La mayoría de los evangélicos conservadores y pentecostales están de acuerdo en estas pautas. Declaración de Chicago sobre la hermenéutica bíblica. Sostenemos que toda precomprensión que el intérprete traiga consigo al leer las Escrituras debe estar en armonía con la enseñanza bíblica y sujeta a corrección por parte de ellas. Negamos que las Escrituras tengan que encajar con precomprensiones incompatibles con sí misma, tales como el naturalismo, el evolucionismo, el cientificismo, el humanismo secular y el relativismo. Sostenemos que ya que Dios es el autor de toda verdad, todas las verdades bíblicas y ajenas a la Biblia son compatibles y coherentes, y que la Biblia dice la verdad cuando toca materias relativas a la naturaleza, la historia o cualquier otra cosa. Además, sostenemos que en ciertos casos algunos datos ajenos a la Biblia sirven para aclarar lo que ésta enseña y para corregir interpretaciones erróneas. Negamos que opiniones ajenas a la Biblia refuten alguna vez las enseñanzas de las Escrituras o tengan prioridad sobre ellas.
Sostenemos la armonía de la revelación especial con la general, y así creemos que la enseñanza bíblica está en armonía con los hechos de la naturaleza. Negamos que hechos científicos genuinos contradigan el verdadero significado de algún pasaje de las Escrituras. Sostenemos que Génesis 1:11 se basa en hechos reales, así como el resto del libro. Negamos que las enseñanzas de Génesis 1:11 sean míticas y que puedan usarse teorías científicas sobre la Tierra, la historia o el origen de la humanidad para desestimar lo que enseñan las Escrituras sobre la creación. Pautas evangélicas conservadoras para interpretar las Escrituras. Frederick Phoebe Bruce fue un gran erudito de los tiempos modernos y autor de muchos comentarios. Para estudiar la Biblia usó el método literal. Muchos intérpretes evangélicos y pentecostales modernos siguen su ejemplo. Bruce se fijó una alta norma para escudriñar la palabra. Una de sus últimas obras fue un comentario sobre Colosenses, Filemón y Efesios, escrita en 1984. Stanley M. Horton es un erudito pentecostal muy conocido que usa el método gramático histórico. Su último comentario trata sobre el libro de Hechos. Don Stamps y Wesley Adams escribieron una de las herramientas hermenéuticas más útiles de este siglo, la Biblia de Estudio de la Vida Plena. Stamps escribió las notas de estudio y los artículos, en tanto que Wesley Adams escribió la introducción a cada libro bíblico. Esta Biblia de estudio pentecostal interpreta los versículos de un modo literal, claro y sencillo. De igual modo, pone énfasis en el significado original del texto, el que tuvo para los primeros receptores, y contiene muchas aplicaciones para hoy. Millones de creyentes de todo el mundo usan esta Biblia de estudio como un medio auxiliar para interpretar las Escrituras.